Hola, ¿me escuchas? Ya. Bueno, primero darles la bienvenida a todas y todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de Empresa, Gobierno y Sociedad. Hoy estamos con dos grandes invitados y vamos a estar hablando sobre el desafío económico en Chile y la pregunta va a ser ¿cómo podemos potenciar la capacidad de crecer en Chile? ¿Ya? Entonces, antes de empezar el panel, primero quería presentar a Juan Bravo, director de los CEP, para que pueda dar unas palabras de bienvenida y después podemos proceder con los invitados. Juan, por favor. Buenos días. Como director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer a todos quienes nos acompañan hoy en un nuevo seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. La actividad de hoy se titula El desafío económico de Chile, elevar la capacidad de crecer. Una muestra de la urgencia de este desafío es que el día de ayer conocimos cifras altamente decepcionantes. En septiembre de 2024, la actividad económica tuvo una variación nula respecto al mismo mes del año pasado, con lo que en los primeros 9 meses del año, la economía chilena acumula apenas un crecimiento de 2,1%. Sin embargo, este problema claramente no es solo coyuntural. En la década 2013-2023, la economía chilena creció en promedio al 2,1%, menor al crecimiento promedio de 4,3% que tuvimos entre 1998 y 2012 y ciertamente mucho menor al 7,4% de crecimiento promedio anual que tuvimos en la denominada época dorada del crecimiento de 1986 a 1997. Pero lo más alarmante es que los pronósticos para el futuro no son alentadores. En su última estimación, el Banco Central proyectó un crecimiento tendencial de apenas 1,8% para el periodo 2025-2034. Por ello, el objetivo de este seminario es que podamos discutir acerca del desafío más relevante en la actualidad en materia económica, que es elevar nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo. Una economía que crece a tasas elevadas de manera sostenida permite mejorar el bienestar y el acceso a bienes y servicios de sus habitantes, estimula la creación de empleo de mejor calidad y puede generar mayores ingresos fiscales para financiar un mayor gasto fiscal social. Para abordar el desafío del crecimiento, contamos hoy con dos expositores de lujo. Quiero agradecer a Cristian Larroulet y Ernesto Otone por aceptar nuestra invitación a compartir sus reflexiones sobre esta materia el día de hoy. También quiero agradecer al decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena, que moderará el panel de conversación. Les pido un fuerte aplauso para nuestros participantes. En la facultad tenemos un rol relevante en contribuir a la generación de espacios de discusión y reflexión y también a la realización de propuestas. Y en ese espíritu propositivo damos inicio a este nuevo seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora vamos a dar inicio. Voy a presentar a ambos invitados y cada uno de ellos va a tener 15 minutos para exponer su postura respecto a el desafío económico que estamos abordando en este minuto, ¿ya? Entonces, en primer lugar, quería presentarles a Ernesto Otone. Él es sociólogo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París III. En esto es profesor honorario de la Universidad de Diego Portales y también académico en la Universidad de Chile. Además, ha sido catedrático en el Colegio de Estudios Mundiales de París y ha sido profesor invitado en universidades de Francia y en Italia. Destaca su rol como ensayista y autor de 24 libros, algunos de ellos que han sido traducidos a otros idiomas. Actualmente, Ernesto es miembro del número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, es consejero científico internacional en la Universidad de Cité de París y asesor académico del Club de Madrid.
Además, destaca dentro de su trayectoria profesional su rol como secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, de las Naciones Unidas, y su rol como director de análisis estratégico de la Presidencia de Chile durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Por favor, Ernesto, le doy inicio para que tenga 15 minutos sobre su presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ven por la presentación, yo no soy economista, pero en fin, he trabajado mucho con economistas y de tanto estar con las gallinas uno aprende a escarbar un poquito. ¿Ah? Así que puedo dialogar, por lo menos, con los economistas. Entonces, quiero señalarles lo siguiente. Yo voy a hacer en estos 15 minutos, voy a dar mi visión sobre el curso que ha tenido el crecimiento económico en Chile en mi visión en los últimos años y, claro, sobre todo ligándolo al cuadro político y social, ¿ah? De tal manera que las cosas más serias las va a decir Cristian, que además va a hacer exposición y va a hablar de números, y qué sé. Pero yo creo que ya lo hemos hecho otras veces, bastante complementario. Mira, ustedes han hablado del desafío económico de Chile, cómo le va la capacidad de crecer. Este título tiene a la vez un diagnóstico que yo comparto, es decir, que Chile no está creciendo, y segundo, eh, que, que frente a las necesidades de Chile, hay una cierta situación de un país atrapado en el desarrollo medio al cual llegó y que no puede salir de allí, de hace ya muchos años, más de una decena de años. El actual ritmo de crecimiento es un ritmo de crecimiento insuficiente. Si fuéramos un país desarrollado en la actual situación económica mundial, con 2% estaríamos sonrientes. Pero nuestro país no puede sonreír con un 2% y menos un 2% potencial. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Y esa situación muy compleja es que porque es también, porque fíjense ustedes en una cosa, si ustedes comparan a Chile con el resto de las economías latinoamericanas, y ustedes van a ver que Chile no figura, si ustedes toman todos los indicadores, no solo los económicos, sino los indicadores sociales, políticos, etcétera, a Chile no le va mal. Chile queda bien ubicado, pero es que estamos con el vuelito. ¿Ah? El vuelito. Es decir, en Chile hubo una acumulación patrimonial de Estado, de país en su conjunto, que fue muy grande durante muchos años. Bueno, esa situación nos permite irnos todavía con el vuelito. Pero esta situación en la cual aparecemos todavía en los indicadores, y me refiero a los indicadores también del desarrollo humano, bien, se debe también a una caída de América Latina en su conjunto. Hubo un momento en que América Latina se acercó a los países desarrollados, que fue entre 2003 y 2013, ¿no es cierto?, donde hubo también una situación muy favorable a los recursos naturales y a los precios del petróleo, etc. Bueno, durante ese periodo hubo incluso con políticas distintas, hubo una cierta forma de crecimiento y también en lo social se avanzó mucho. Las cifras de pobreza, de desigualdad tendieron a bajar. Pero ahora estamos en un proceso en que nos estamos desligando. No le digo solo a los países desarrollados, sino también de cómo marcha, por ejemplo, Asia. Con Asia nos habíamos acercado un poquito y ahora estamos alejándonos muchito, ¿no? Un poquito. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que produce este elemento? Yo diría que en los primeros decenios, en los primeros decenios
de la construcción democrática, ¿ah? Nosotros tuvimos un Chile que yo señalo caracterizado por un impulso propulsivo. Es decir, había un impulso propulsivo que llevó a Chile a crecer mucho tiempo por sobre América Latina y muchas veces con cifras cercanas o superiores al promedio mundial. En varias ocasiones Chile estuvo sobre el promedio mundial de crecimiento. Y esta situación se hizo también con una situación importante de paz social. Esta situación se hizo también con crecimiento en otros aspectos, en aspectos políticos, en aspectos de solidez democrática, digamos, y en un aspecto de adversariedad mucho más cercana a una adversariedad madura que a una situación amigo-enemigo, en palabras de Carl Schmitt, es decir, a una situación de conflicto permanente. Chile es un país, no lo olvidemos nunca, es un país mediano, es un país que puede soportar determinados niveles de conflicto político, pero no puede ser superado por un conflicto político endémico, agresivo, duro, que finalmente termina generando una ausencia de funcionamiento institucional y económico. Chile no puede pretender ser una potencia. No tenemos ni el porte ni la población como para pretender ser una potencia. Pero Chile puede ser un ejemplo. En ese sentido, Chile, la aspiración chilena, y en ese sentido fuimos muy valorados durante esos años, es una aspiración que tiene algo que ver con la que tienen los países nórdicos europeos. Es decir, los países nórdicos europeos no son una potencia, no pueden aspirar a ser potencias, pero sí a nivel mundial son ejemplos y son ejemplos de niveles de vida y en donde se logra un crecimiento y un crecimiento acompañado de mayores niveles de bienestar social extendido, con bastante nivel de igualdad. De hecho, son los países más igualitarios del mundo, pero en términos también del ejercicio de la libertad y de una, de una igualdad que es una igualdad de carácter positivo, porque también puede haber una igualdad por abajo, ¿ah? Donde todo esté mal, digamos. Es un país muy igualitario, pero está todo mal. Estos son países igualitarios que están bien la enorme mayoría de la población. Bueno, ¿qué pasa con Chile en un determinado momento? ¿Qué es lo que explica que después de una experiencia divisiva, etcétera, de una ausencia de democracia durante muchos años, en fin, se genera esta situación tan positiva? ¿Y por qué cae esa situación? Bueno, hay temas que tienen que ver con la situación en el mundo. La situación mundial, hoy día estamos en el día de la elección de Trump, Harris, Estados Unidos, que yo creo que tiene poco que ver con una opción entre derecha e izquierda. Tiene mucho que ver entre democracia y una situación muy compleja para el mundo. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Y esa situación en el mundo viene afectando ya desde hace algún tiempo. 2008 y 2009 fueron fechas en las cuales un ciclo, digamos, termina y hay una crisis muy grave. Ahora, frente a esa crisis muy grave, a diferencia de la de 1929, hubo acción de los países y por lo tanto no alcanzó ese desastre que alcanzó entonces. América Latina ya había aprendido una lección y no pudo
herida en el sistema financiero propiamente tal, sino en los efectos que creó esa crisis para América Latina. Efectos que creó en todos los terrenos, desde el comercial a la ausencia de inversiones, etc. Chile perdió la brújula en este mundo más complejo, más difícil que se presentaba. Perdió un estancamiento que se produjo por dos elementos muy fuertes. De una parte, una frustración en que los niveles de crecimiento que acompañaban una esperanza se estancaron. Y por lo tanto, esta esperanza se transforma en frustración. El espíritu reformador que venía en los gobiernos, que eran los gobiernos de la concertación en ese tiempo, mostró una debilidad muy fuerte. Es decir, se había constituido, por decirlo así, una centroizquierda reformadora que podía tener una relación de adversariedad con una centroderecha que trabajaba como una oposición responsable, a veces demasiado conservadora, pero que también se abría a buscar acuerdos y cambios. Eso se pierde porque en el fondo esa izquierda, esa centro-izquierda reformadora, era una centro-izquierda que no tenía, que no logró tener una solidez en los activos de sus propias fuerzas que lo apoyaban. No sé, me explico. La frase, estamos haciendo lo que podemos y no lo que queremos, es una frase dramática. Es una frase dramática porque es la frase que le quita todo valor a lo organizado y que por lo tanto explica el por qué, llegado un momento, vamos a hacer lo que queremos. Y resulta que lo que queremos no consultaba el crecimiento. No consultaba el crecimiento en quienes tenían esa visión. Y entonces hay un cambio de ese equilibrio que permitía al país avanzar con adversariedad, como en una democracia, pero que le permitía avanzar. La no existencia de eso provocó naturalmente un conjunto de medidas de reforma que reformas eran necesarias, pero la forma como se hicieron esas reformas fueron una forma en la cual no se pudo constituir consenso en todo eso. Y tú no puedes hacer reformas importantes si tú no tienes un gran apoyo general, que no es el apoyo de los tuyos, es un apoyo que vaya más allá y que por lo tanto puede gradualizarse, puede ser más lento de lo que algunos quisieran, más rápido de lo que otros quisieran, pero que significan cambios adoptados con un consenso básico en eso. Bueno, y ahí surgieron lo que yo llamo el exceso de ideologismos y doctrinarismo. Y ese exceso de ideologismo y doctrinarismo nos llevaron a una situación favorable al aparecimiento de una cierta atracción hacia el jardín del vecino. En los años 90, cuando toda América Latina es democrática, salvo Cuba, se produce una frustración que nos llevó a estos regímenes bolivaristas o populistas de izquierda. Cuando digo populista de izquierda no lo digo en forma de insulto. Si eso de populismo de izquierda es una teoría trabajada por filósofos y sociólogos como Laclau
el Cándido Laclau y su horrible mujer, la Chantal Mouffe. ¿Ah? Entonces, como la Cándida Heréndida y la malvada abuela, como diría García Márquez. ¿Eh? Pero el Cándido Laclau y la malvada, su malvada mujer establecieron el populismo como la forma de generar cambios en América Latina. Entonces, bueno, tuvimos esos regímenes y una parte de los sectores de izquierda chilena, incluso sectores que eran bastante hacia el centro, se ilusionaron mirando el jardín del lado. Pero resulta que ese jardín no le iba bien. Y se produjo, digamos, este factor que se juntó con cosas generacionales, se juntó además con una caída. Cuando tú vas en un camino determinado y se produce esto, empieza a haber una caída también muy seria, muy grave en el funcionamiento de las instituciones. Y ahí tú tuviste los ejemplos de corrupción, tuviste la caída de las instituciones, con problemas al interior de las instituciones civiles, de las instituciones militares, de orden, donde se produce, y también de las instituciones morales, como en el caso de la Iglesia. Toda esa caída institucional provoca un efecto de desconfianza social muy grande. Y eso comienza a copar todo eso. Claro, y todo esto entonces comienza a debilitar ese camino, que era un camino de reformas con adversariedad, pero de reformas que daban resultados. Llegamos entonces a una situación en la cual se producen los cambios de gobierno, y qué bien, se produce también alternancia, pero ya la tendencia era una tendencia muy herida, y los gobiernos, tantos los gobiernos de centro izquierda, de derecha, de centro izquierda, que fueron siendo cada vez más a la izquierda, y en los de derecha, donde hubo una contención, pero se iba formando algo duro a la derecha de la derecha, como reacción a esta situación donde se había perdido. Bueno, y eso pasó y tuvo su elemento más fuerte, más grave, en lo que se llamó el estallido social. Y el estallido social tiene diversos elementos. Tiene este elemento de frustración, que es lo que te puede explicar una especie de malestar masivo que le llena las calles en manifestaciones pacíficas. Pero tiene un contenido que es un contenido de cambio de paradigma, que es la violencia. ¿Qué es la violencia? Nosotros salimos de una dictadura a una democracia a través de un camino que no fue el de la violencia. Pero esa idea de que para avanzar no se puede avanzar por una vía democrático-liberal, sino que hay que avanzar a través de una revolución, llamémoslo representacionalismo. El tema de revolución está hoy día un poco fuera de uso, pero llamémosle refundacionalismo. ¿Qué significó una violencia? Y como toda violencia, una violencia irracional. Un deseo de cortar. Bueno, afortunadamente logramos salir de todo esto. Logramos salir con dificultades, ¿ah? Pero logramos salir con una, ¿cómo te dijera yo? Con una visión mágica, ¿ah? Que fue la Constitución, los cambios constitucionales. Una nueva Constitución iba a resolver todos los problemas. Yo nunca he sido muy entusiasta de aquello, porque yo creo que son los países los que construyen su Constitución y no la Constitución la que construye los países.
Pero eso tuvo una, más allá del pensamiento sobre lo bueno, ¿no? Tuvo un elemento muy básico que fue el elemento de permitir un camino que fuera terminando con la violencia. Y vino la pandemia. Y vino la pandemia, el momento que estaba la cosa muy dura. ¿Qué mostró la pandemia? Mostró que esta visión de un Chile que lo describían como quien estuviera describiendo Haití. Porque esa era la descripción que tenían la primera línea y en donde mucha gente progresista, qué sé yo, se metió, o sea, dijo, no, la violencia no, pero fíjense que eso pasó. La pandemia mostró que teníamos un Estado y que teníamos autoridades, que esas autoridades podían ordenar el país. Y fue una de las mejores cosas hechas por ese gobierno, por el gobierno, segundo gobierno Piñera. Chile es uno de los países, yo en el instituto donde trabajo en Francia, trabajo como asesor científico, y estamos haciendo un levantamiento mundial de los efectos sociales de la pandemia. Y Chile figura como de los países que mejor enfrentó la pandemia. Entonces existía ese país, existía ese patrimonio. Y de ahí, bueno, nos fuimos a la historia de ahora. Yo debo estar llegando a los 15 minutos, si no pasándolo. Estamos pasando. Bueno, llegó el periodo de los bandazos, ¿no es cierto? Bandazos a la izquierda del primer texto constitucional, el país que dice no. Y después bandazo hacia la extrema derecha, la posibilidad de un acuerdo. Y sin embargo, nuevamente, esa extrema derecha que no es capaz de retenerse. Y finalmente, eso termina. Eso termina y ahora estamos en una elección donde se ha recuperado un cierto equilibrio. Un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Y ese equilibrio yo creo que es muy importante, porque de lo que se trata es de reconstruir las condiciones políticas para que pueda iniciarse un crecimiento. Entonces, toda la otra parte, que era la parte más del quehacer hacia adelante, lo dejo para las preguntas. Muchas gracias y perdón por haberme pasado. Bueno, muchas gracias. Ahora les voy a presentar al siguiente invitado. Él es Cristian Larroulet, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Él se tituló como ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y obtuvo el grado de máster en economía en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Cristian cuenta con una vasta carrera académica, siendo profesor en diversas escuelas de economía del país. Sin embargo, destaca su rol como fundador de la Universidad del Desarrollo, donde además de ser docente e investigador, se ha desempeñado como decano, director de investigación y vicerrector de posgrado. Además, ha escrito diversas publicaciones académicas, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, Cristian también es miembro del número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile y es director de la revista Societas. Posee una larga experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas. Ha participado en el gabinete del exministro de Hacienda, Hernán Vigil, director ejecutivo del Instituto de Libertad y Desarrollo durante 20 años, fue ministro secretario de la presidencia durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera y finalmente fue jefe de la asesoría presidencial entre el 2018 y el 2022. Cristian ha sido un aporte muy importante al país y este ha sido reconocido mediante diversos premios, entre los que destaca, por ejemplo, el Economista del Año en 2009 por el Mercurio, además de ser ingeniero comercial destacado de la Fundación Ciencias Económicas Administrativas de la Pontificia Universidad Católica, entre otros. Cristian, le doy la palabra, 15 minutos, puede iniciar su presentación y yo le hago una seña a cualquier cosa. Gracias. Ya, perfecto.
Bien, muchas gracias. Yo voy a usar un podio. Primero, felicitar a la facultad por este seminario y sobre todo por el tema del seminario. Creo que sin lugar a dudas esta es una preocupación de la mayoría de la ciudadanía que quiere progresar, que quiere tener más oportunidades, mejores oportunidades y por lo tanto es una materia que es muy importante que se analice y se discuta. Bien, yo soy además una persona un poquito, ustedes pueden ser un poquito sesgado o un poquito loquito con el tema del desarrollo. De hecho, en las instituciones donde he trabajado, no es casualidad que uno se llama Universidad del Desarrollo y el otro se llama Instituto de Libertad y Desarrollo. Ustedes se dan cuenta este tipo tiene un sesgo en esta materia. Entonces, por eso, decano, más contento me tiene el nombre de este seminario. Dicho eso, yo quiero plantear algo de un documento que escribí hace algún tiempo atrás sobre precisamente este tema. Y la primera idea que quiero plantear es que Chile ya creció durante un periodo bastante largo a tasas bastante altas. Como decía Ernesto muy bien, la mayoría de esos años de alto crecimiento, el crecimiento de Chile fue mayor que el crecimiento de la economía mundial. Y eso lo hemos perdido durante los últimos 10 años. Entonces, sabemos cómo crecer. Yo quiero enfatizar eso. Nosotros sabemos cómo crecer. Y les voy a explicar por qué eso es, además, muy, muy importante. Lo segundo que quiero enfatizar es el hecho de que estamos en una coyuntura en que la tarea de crecer, de volver a crecer fuerte, debe ser una misión. Y aquí voy a nombrar a una economista, María Mazzucato, que influye mucho en las autoridades del actual gobierno. Y María Mazzucato, yo tengo muchas diferencias con ella, pero hay un aspecto que le encuentro toda la razón. Ella plantea la necesidad de que los países tengan misiones, que tengan metas. Yo creo que estamos en un momento en donde Chile se tiene que colocar una meta. Y se tiene que colocar esta meta como misión. Es decir, de alguna manera, todos unidos tenemos que ir detrás de ese objetivo. Y yo planteo un objetivo. Y ese objetivo es 4%. ¿Y por qué planteo 4%? No es que sea una idea mía. Si uno mira los analistas y los estudios independientes, las proyecciones que hace, los ejercicios que hace el Ministerio de Hacienda, en general, todo el mundo va a coincidir y coincide con que podemos crecer al 4%. ¿Qué dicen las proyecciones hoy día? Las proyecciones dicen que crecemos en torno a 2%, 1,8%. Mira, pero el número simple, 2%. Entonces estamos hablando de duplicar la meta. De tener, en vez de 2, tener 4% de crecimiento, eso sería muy importante para Chile. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Lo enfatizo no porque es lo quito del crecimiento. Lo enfatizo porque para el país, para la convivencia nacional, el impacto político de crecer es muy grande. Y el impacto político de no crecer es enorme. Ernesto lo explicó muy bien al analizar la ajustación que el bajo crecimiento produjo en el tema del año 2019. Pero yo quiero explicárselo un poquito más. Primer concepto, sociedad de suma cero. Hace poco tiempo atrás vino un destacado economista chileno que se llama Ricardo Caballero, que es profesor de MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y habló de este concepto. ¿Y cuál es la idea? La idea es que cuando los países dejan de progresar en el amplio sentido de la palabra, se empieza a producir en la sociedad un concepto de que cuando alguien progresa es a costa de otro.
Cuando yo veo que se ha hecho un gran negocio y se abrió una tienda espectacular en algún lugar de Chile, pero alguien perdió. Eso es lo que es la sociedad de suma cero. Alguien gana, pero a costa de otro. Y el crecimiento económico no es eso. El crecimiento económico es que la torta crece y crece para todos. Cuando no hay crecimiento, ¿cómo yo logro hacer crecer? Porque tengo que quitarle a el otro el pedazo de la torta que quiero tener. Entonces, hay una idea que es muy fuerte. Las sociedades, cuando crecen, crecen en condiciones que todos se benefician. El crecimiento ayuda a que todos se beneficien. Obviamente que eso acompañado de buenas políticas que vamos a hablar después. Entonces, primer tema, el crecimiento nos permite superar esta idea de sociedad de suma cero. Pero lo segundo es que hay otra realidad, hay una evidencia en el mundo. Y es que los países, cuando crecen fuerte y llegan a un nivel de ingreso medio comparado con el resto de los países del mundo, suele ocurrir que se cae en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Un dato que es bien dramático. No hay ningún país de América Latina que haya podido sobrepasar la trampa del ingreso medio. Más aún, y aquí voy a hacer propaganda académica, yo tengo un paper publicado que dice que Chile ya vivió la trampa del ingreso medio. Y si ahora nos quedamos en esta realidad, nosotros vamos a ser quizá el único país o de los pocos países que vamos a haber vivido 2 veces la trampa del ingreso. Entonces, ¿y por qué se produce eso? Hay muchos factores que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver, pero especialmente que tienen que ver con el impacto negativo que tiene cuando los países no crecen. Entonces, otra consecuencia más de lo malo que es no crecer. No hay recursos ni instrumentos para hacer a la sociedad más equitativa, más integrada, para hacer vivir a la sociedad un mundo mejor. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Cuando no hay crecimiento, no hay recursos. El fisco no tiene recursos para poder hacer una mejor política en educación, para hacer una mejor política en salud, para enfrentar el sector privado, no tiene recursos para enfrentar la competencia internacional. Es decir, tiene alto costo cuando para la sociedad como un todo el hecho que no crezca. Ahora, lo segundo que quiero enfatizar es lo siguiente. No es fácil crecer. Y crecer al 4% no es fácil. Aquí hay gente en nuestra sociedad que en los últimos años dice, no, se me tienen volado. No te preocupes de crecer. No, preocúpate de otra cosa. Grave error. Y voy a decirles 3 razones físicas, estructurales, por las cuales para Chile no es fácil. Primera, como dijo también Ernesto, el problema es que nosotros estamos en el fin del mundo. Somos muy pocos. 18 millones de habitantes no es nada. En un mercado para tener economías, aquí lo que han hecho, han dibujado la curva de costos medios, si son 18 millones de habitantes, es decir, el costo medio es muy alto para producir. Dejamos de ser eficientes. Compárenlo con México, 200 millones de habitantes, compárenlo con Estados Unidos, 600 millones de habitantes, y para qué decir China, 1.400 millones de habitantes. Entonces, nosotros somos apenas 18. Y la segunda razón es que estamos en el fin del mundo. Yo no sé, los jóvenes, ¿saben cómo le llamaban a Chile en el siglo 1800, 1700, 1600? Se le llamaba a esta zona del mundo finis terrae. ¿Qué significa eso? El fin del mundo, allá, lejos. Ese país delgado, ese país, ese era Chile. Entonces, cuando estamos tan lejos, los costos de producción son mucho más altos. Los costos de transporte son mucho más altos. Entonces, y vamos a poder cambiar esa realidad. No se puede cambiar, no vamos a cambiar de lugar en el mundo. ¿No es cierto? Entonces,
tenemos que estar conscientes de estas debilidades que tenemos para poder crecer. Ahora, afortunadamente, sin embargo, nosotros tenemos sí una gran ventaja. Y la gran ventaja, ya se lo dije, pero quiero insistir, es que nosotros sabemos cómo hacer. Son pocos los países del mundo que pueden decir esto. Nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Y por qué sabemos? Porque lo hicimos. ¿Y qué cosas son las que valen la pena y permiten hacerlo? De nuevo, tenemos que tener, como dicen los premios Nobel de Economía de este año, los 3 premios Nobel de Economía de este año, ¿qué dijeron? Dijeron, para el progreso de los países se requiere instituciones inclusivas. ¿Y cuáles son los ejemplos de eso? Una economía de mercado abierta al mundo. Porque nosotros podemos ser pocos, 18 millones, es insuficiente, pero el mundo tiene 8.000 millones. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una economía abierta al mundo, tenemos que exportar, porque esa es la manera que podamos superar esa realidad. Tenemos buenas instituciones, tenemos un buen banco central, tenemos una política fiscal, podemos discutir algunas cosas de coyuntura, pero tenemos una cultura de política fiscal responsable. Tenemos democracia, tenemos una cultura de emprendimiento, de innovación, o sea, tenemos buenas instituciones. Esas hay que cuidarlas, me voy a referir a eso a continuación. Y mantenemos todas esas características. ¿No? En estos años de octubre, de octubrismo, como lo llamen, de protesta, de violencia, se nos ha deteriorado muchas instituciones, pero seguimos teniendo esas institucionales. Eso que decía Ernesto, de que esto es como, seguimos pasando del vuelito, bueno, eso es producto de que tenemos buenas instituciones. Las buenas instituciones nos impiden hacer locuras. Entonces, primera característica para volver a crecer al 4, uno, tener la meta concreta, evaluarse en torno a esa meta. 2, mantener y perfeccionar, pero mantener las instituciones que nos permitieron crecer. Ahora, desgraciadamente hemos retrocedido. Hay muchas áreas en donde hemos retrocedido. No voy a verlas todas, obviamente, pero hay una primera que vamos a estar totalmente de acuerdo con Ernesto, y eso es el sistema político. Nosotros tenemos un deterioro de nuestro sistema político que está dado fundamentalmente por un hecho local y un hecho internacional. El local es que cambiamos el sistema electoral y hoy día nos pasamos de varios pueblos, como se dice. ¿Ah? Nos pasamos varios pueblos y ¿qué pasó? Tenemos hoy día 21 partidos políticos y entiendo que vamos para 30. No hay ningún país que se pueda gobernar con 30 partidos políticos. Eso es así. Israel, que tiene el sistema más proporcional del mundo y con un solo distrito, tiene menos partidos políticos que Chile. Posible ponerse de acuerdo. Entonces, urgente, tenemos que reformar y hay un acuerdo, en un momento hubo un acuerdo, tenemos que avanzar en reducir el número de partidos políticos con los umbrales correspondientes del 5%. Y el segundo fenómeno es más internacional. Vivimos en un mundo en donde hoy día los acuerdos son menos valorados, son más bien criticados. No voy a explicar en detalle, tiene que ver mucho con el cambio tecnológico, pero en el fondo lo que tenemos que hacer también es perfeccionar nuestro sistema político para fortalecer una mejor relación entre el ejecutivo y el legislativo y una mejor conducción de la política por parte de los partidos políticos. Después, libertad económica. Ahí también nos hemos deteriorado. Nosotros tuvimos en un momento los índices de libertad económica, estuvimos en posiciones muy avanzadas y hoy día hemos retrocedido. Para que tengan una idea, nosotros en el año 90 estábamos en el lugar 26 en el índice de libertad económica, hoy día estamos en el lugar 39. Llegamos a tener a fines de los 2000 el lugar 7. Entonces, hay cosas que tenemos que mejorar. En materia de inversión, también tenemos mucho que hacer porque se nos ha caído la inversión.
En este periodo hemos tenido una caída sistemática de inversión. Hay una meta nacional, eso me parece bien, la puso el ministro de Hacienda, de llegar al 28% del PIB, pero estamos muy bien. Entonces, hay mucho por hacer en materia de inversión, de empleo, impuestos, de política fiscal, de regulaciones. No voy a detener. Ustedes saben que estamos hablando mucho de permisología. Hacer un proyecto de inversión en Chile se demora entre 8 y 10 años. Nadie puede resistir eso. Eso es como colocar un impuesto altísimo para que se haga una inversión. Entonces tenemos que corregir eso. El gobierno está empeñado en hacer eso. Ha enviado un proyecto de ley, a mi juicio, insuficiente. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la acción que desde el Poder Ejecutivo se puede hacer. Pero bueno, por lo menos hay conciencia en esa materia. Pero, como les digo, nos falta mucho en salud, en educación, en salud. Y el gran problema que tenemos de seguridad. Entonces, tenemos que abordar estas políticas, tenemos que coordinar, alcanzar acuerdos. Y me parece a mí que si hay algo urgente por hacer en los próximos meses, después de esta elección, cuando asuman las nuevas autoridades, yo creo que es prioritario el cambio, el arreglo del sistema político para poder alcanzar los acuerdos que nos permitan construir las reformas que se necesitan para volver a crecer, para más inversión, para más empleo y para mejor funcionamiento del mercado. Ahora, además de hacer esas correcciones, porque hemos retrocedido, el país además de hoy día se le ha presentado unas oportunidades extraordinarias, porque tienen que ver con el cambio climático. Ustedes saben que tenemos un cambio climático que va a significar de mayor demanda por recursos que los chilenos tenemos. Por ejemplo, el cobre, como por ejemplo el litio, como por ejemplo las tierras raras. Esos son minerales que el cambio tecnológico y el cambio que está ocurriendo en el mundo en la dirección de mejorar la situación de cambio climático, resolver la amenaza que tenemos y por lo tanto nosotros, junto con todos los activos que tenemos esta oportunidad. Después, otro elemento que quiero mencionar, India. Tenemos que volver. Las exportaciones fueron fuente fundamental de nuestro proceso de crecimiento. Y de alguna manera no hemos quedado estancados. Hay que seguir haciendo apertura, acuerdos comerciales. Yo pongo a la India ahí, porque la India va a ser, en 40 años más, va a ser la segunda economía del mundo. Entonces, ahí hay que acelerar, volver a colocar el pie en el tema de la exportación. Después, otro punto clave es modernizar el Estado. Nosotros tenemos muchos problemas. Esto que se demore un proyecto de inversión entre 8 y 10 años es una locura. Es una locura total. Y por lo tanto, hay mucho que hacer en modernizar nuestro Estado. En el área del emprendimiento, yo soy una persona que por razones de mi trabajo veo todo el mundo emprendedor que tiene Chile, el mundo que está innovando, el mundo que está a propósito de las universidades, hablábamos con el decano antes. Hoy día hay que pensar que nosotros creamos, y esto es un comentario así para los académicos que están aquí, nosotros creamos a principios de los 80 el cine de la National Science Foundation de Estados Unidos, que es el Fondesit, y a través de eso, piensen ustedes la cantidad de años que estamos haciendo investigación, financiando investigación. Y si uno ve en universidades como esta, en universidades de regiones, uno ve mucha gente con proyectos que pueden llegar al mercado y ser. Ustedes ven el mundo del emprendimiento, NotCo, estas empresas que están teniendo resultados extraordinarios. Mira, esto es como
Cuando yo limpio la mesa de la casa, estoy limpiando. Entonces, tú limpias un poco y vas a sacar, está lleno de proyectos, lleno de gente que innova y que nos da oportunidades. Entonces, quiero terminar diciendo, ¿podemos crecer al 4%? Tenemos instituciones que nos muestran cómo lo hicimos. Los estudios, hay muchos estudios de por qué lo hizo Chile, dónde puso el énfasis para que fuera exitoso. Pero además de eso, estamos teniendo una oportunidad gigantesca, que si nosotros no nos movemos, no la vamos a aprovechar. Miren, veamos, por ejemplo, el litio. El litio es un mineral que efectivamente está teniendo una demanda enorme. Pero hay mucho litio en el mundo. Argentina tiene mucho litio. Bolivia tiene mucho litio. Entonces, nosotros además tenemos una institucionalidad no buena para eso. ¿Por qué? Porque por razones de una mentalidad, llamémosle estatista, o de seguridad nacional, para ser más justo, la Constitución dice que el litio solo puede hacerlo el Estado. No puede, estamos hablando desde el año 1980 de adelante, y por lo tanto no puede ser concesible, como es, por ejemplo, el caso del cobre. Entonces, ¿por qué no flexibilizamos esa norma? Si flexibilizamos esa norma, vamos a poder hacer más inversión en este recurso que es tan valioso en el mundo. Y así, uno podría seguir dando muchos ejemplos de las oportunidades que tiene Chile y que nos hace ser optimistas sobre lo que hay que trabajar. Como decía el presidente Frei, hay que hacer la pega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por sus palabras. Les comento un poco la dinámica que seguiremos ahora. Primero viene un panel de conversación. Entonces tendremos 3 preguntas dirigidas por el decano Mauricio Villena. Cada participante va a tener 5 minutos para responder las preguntas y después ustedes deciden cómo responden el orden. Y después vienen preguntas del público por si alguien quiere preparar desde ya. Entonces, te doy la palabra, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Oye, un placer tener a Ernesto Done y Cristian Larroulet. Y la verdad que con su presentación cubrieron todos los temas, así que las preguntas que tenía ni una me sirve. Yo me quedo con yo diría con el impulso muy optimista de Cristian Larroulet. O sea, yo le diría a ustedes dos que han tenido la oreja de presidente, ¿eh? Uno que está en el gobierno sabe que el ministro de Hacienda es muy poderoso, pero el que manda el presidente o presidenta. Y yo le diría, a ver, si ustedes volvieran el día de mañana para el próximo presidente o presidenta de Chile, y ustedes de nuevo serían jefe, asesor de presidente o asesor estratégico del presidente o presidenta, ¿qué es lo primero que haría para destrabar el crecimiento? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo no creo mucho en esto del cambio. O sea, yo creo que es necesaria la fragmentación política, pero no es un equilibrio, como decimos los economistas. O sea, ¿por qué un político, yo firmar mi desempleo? O sea, los del 1%, ¿por qué van a...? No, si se comprometió el presidente, oiga, pero no lo van a votar. Si ellos tienen que votar su desaparición. Eso no va a pasar. O sea, es muy difícil. Yo puede que me equivoque, pero el equilibrio nunca se equivoca. Uno no va contra sus propios intereses. La pregunta es, ¿qué es lo primero que harían para crecer? Oye, los economistas hablamos de largo plazo. Oye, educación temprana. ¿Qué es lo primero? Llegan ese día, llegan a la moneda, sacan un to-do list y empiezan a anotar. Esto tenemos que hacer. Y ahí los dejo a los dos, a Ernesto y a Cristian. Les paso el micrófono. A ver, yo creo que lo primero es una cosa, la medida, hay que poner la medida en función de lo que yo creo que es lo central. Lo central es transmitir que Chile puede crecer al 4%. Transmitir. Ahora, hay que buscar medidas de política que hagan cambiar el ambiente
hagan producir, oye, aquí hay un cambio, aquí se pusieron las pilas. Entonces, si tú me dices, podemos discutir cuáles son las que producen ese impacto. Yo tengo alguna idea. Por ejemplo, dije lo de India. A mí me encantaría que el presidente Boric no termine su mandato sin hacer un viaje a la India para acelerar un acuerdo de libre comercio con India. Eso produciría un impacto inmediatamente. Hemos tenido aquí, durante el gobierno, hemos tenido un periodo largo de lo contrario. Ahora apareció que en el Congreso no sé qué pasa, que no se firma el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, oye, si el presidente dice voy a ir a la India va a ser, voy a eso sería una señal muy potente. Una segunda señal potente, que yo creo que es un error que se cometió, y aquí no hay responsabilidad, nadie puede excluirse de este error. ¿Y cuál es el error? El error que se cometió cuando se hizo la reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el último gobierno, y se llevó la tasa de impuestos de primera categoría a 27%. Eso fue un gravísimo error. Y fue un acuerdo de participar la derecha, el centro y la izquierda. Entonces, nadie puede aquí salir, no. Entonces, ¿y por qué un error? Esto a propósito, especialmente para los alumnos. Es porque, acuérdense que nosotros estamos hoy día en la OCDE. Chile está en la OCDE. ¿Por qué? Porque tiene buenas instituciones, todas las razones, porque creció, porque lo hizo bien. En la OCDE, si ustedes ordenan los países de ricos a pobres, Chile está entre los pobres. Es el penúltimo pobre, ¿ya? México más abajo, ¿ya? Y entonces, y después cuando ordenan los países, ¿quién tiene el impuesto de primera categoría? De primera categoría, el impuesto entonces a la inversión. ¿Quién es el que tiene el impuesto de categoría más alto? Chile está entre los 3 países que tiene la tasa de impuesto más alto. ¿Para qué decir si yo la aplico para recaudación? Pero entre los 3 primeros países. ¿Eso le da algún sentido? Que el más pobre se grave más. No tiene sentido. Entonces, eso sería una gran señal. De hecho, ya se está hablando de este tema. Y por último, hacerlo en un periodo de 10 años, no importa. Hacerlo en un periodo de 10 años. Entonces, ahí tienes 2 ideas concretas que yo creo que son súper precisas, pero lo que me importa es cambiar el ambiente. Hay que cambiar el ambiente en la dirección de que Chile puede volver a crecer. Oye, resulta muy cierto del 4% que, digamos, de la cifra propiamente tal. Porque esto viene de muy atrás. Mira, cuando a mí me tocó ser el secretario de la comisión en la CEPAL, en un momento determinado que teníamos un fuerte crecimiento de Chile, tuvimos una reunión con Fernando Fancilber, que es un gran economista, y con Joe Ramos. Es decir, mira, estamos en estas cifras, pero estas cifras naturalmente no se van a poder mantener para Chile en ese impulso propulsivo a esa velocidad. Entonces, ¿cuál es la cifra en el cual tendría? Y Joe Ramos dijo 4%. Y ahí nos quedamos con el 4%. Y a mí me da mucho gusto cuando Cristian plantea esto del 4%. Porque yo no sé cómo llegó Joe Ramos así, al 4%. Pero se transformó en una cuestión mágica. Todo el esfuerzo tiene que estar centrado en el 4% porque es la forma. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. ¿Qué es lo primero que uno haría? Mira, lo primero que uno tendría que hacer, digamos, es siempre, como te dijera yo, volver a los clásicos. Alexis de Tocqueville tiene 2 frases que a mí me parecen muy importantes para gobernar una democracia. Una que dice: siempre será más popular
una idea falsa pero simple de una verdadera pero compleja. Yo creo que es muy importante que un gobierno sea capaz de manejar ideas complejas y de dar liderazgo en estas ideas complejas, que no son las ideas simples, autoritarias, populistas, etcétera, que es lo que... Y también, o sea, para dar el ejemplo máximo de esto, en la frase de Trump, cuando le dicen usted la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo haría para terminar esa guerra? Ah, no, yo la termino en 24 horas. ¿Ah? Ese es el ejemplo contrario, digamos. Y segundo, una frase que me hace mucho sentido, que dice, la democracia está fundada en el valor intrínseco de sus ideas, pero también en sus resultados. Porque pensar que todos somos demócratas porque tenemos una visión abierta, etc. No, hay mucha gente que la democracia la acepta hasta que las cosas empiezan a andar mal. Y si las cosas empiezan a andar mal, se abren a la posibilidad de otro tipo de regímenes en que desaparece el sujeto político y nos convertimos en un ganado, ¿no? Sería un... Entonces, yo creo que esas dos frases son centrales en alguien que esté, digámoslo así, por decisión popular, en la sala de máquinas, ¿no?, de un gobierno. Segundo, quiero decir dos cosas más. Mira, hay cuestiones que no se le dan toda la importancia que tienen. Fíjate que en el año 2004, mediados del 2004, me recuerdo cuando el presidente Lago cerró el último de los campamentos en Chile. Nosotros logramos cerrar todos los campamentos en Chile. Y hoy día estamos llenos de campamentos. Es decir, que las cosas buenas, lo que tú has avanzado no es para siempre. Esta es una tarea permanente. Porque hoy día, claro, tenemos 2 millones de migrantes, tenemos un conjunto de elementos que han hecho las cosas más complejas. Pero subió mucho el precio de la vivienda, las políticas públicas han sido débiles, han estado lejos de la demanda, pero hoy día estamos llenos de campamentos. Y esos campamentos son muchas cosas. Son centros de criminalidad organizada en algunos casos, son violaciones a la propiedad privada, pero en términos, no estoy hablando de expropiación de grandes fortunas, estoy hablando de gente que han expropiado tierras logradas con mucho trabajo. En fin, esa es una de las cosas que nos indican cómo hay que cambiar lo que, yo diría, lo que señala Cristian, es el etos político en que hemos estado viviendo, esto de la suma cero. Quisiera señalar otro elemento. Fíjate que en temas de infraestructura, la caída del ritmo de la construcción de infraestructura en Chile es muy grande. Las concesiones llegaron a constituir el 1% del PIB entre el 2000 y el 2005. Hoy día son el 0,1%. Y ahí que hay doctrinarismo, ¿ah? Una visión donde la desconfianza en lo que plantea un Estado no moderno que es incapaz de tener reglas de control. En fin, varias cosas que yo me las salto porque ya las ha dicho
Pero lo que yo quiero señalar es la importancia la importancia de esto del cambio político que tiene que haber. Ahora, tú decías bien una cosa. Tú decías, bueno, pero nadie va a votar en los incumbentes, no van a votar en contra de ellos, tomando en cuenta que muchos de estos incumbentes tienen problemas para vivir en el privado. ¿Ah? El trabajo y la sociedad, digamos. El Estado ha sido un elemento fundamental. Bueno, pero yo te digo una cosa. En primer lugar, eso no es así, enteramente. Eso no es así enteramente, porque fíjate que la gente es capaz de votar contra sus intereses. Y los votos, en muchos países, los votos están generados en la era digital. Digo yo, en la era digital, y todos esos cambios que nos saltamos, tanto Cristian como yo, en lo que significa el traspaso, porque no había tiempo, de la sociedad industrial a la sociedad digital. En muchos países la gente vota por la atracción de la imagen, por una situación de simplismo, por una serie de cosas que los va a perjudicar a ellos. Pero que en ese momento hay una cierta como confluencia emocional. La política ha cambiado mucho en este sentido. La racionalidad se ha restringido y este es el mundo de las emociones. Entonces, ahí la gente... Pero también los incumbentes, si tú generas un método político en el país, una capacidad de liderazgo en el país, a lo mejor es posible que no tengan otra. A ver, te voy a dar un ejemplo. Cuando surgió esta cosa de sacar la plata de las AFP, ¿ah? Se convirtió en una cosa banal, una banalidad del mal, diría. Porque se sacaba sin pensar lo que venía en el futuro. Pero después llegó un momento donde los mismos que alimentaban que se sacaran, que había una competencia, algunos ya en estado de demencia total. Después dijeron, no, pero esto no corresponde porque es eso, la macroeconomía, el gasto fiscal, etc. Pero eran los mismos, no eran otros. Entonces, yo creo que también en la medida en que, si tú tienes un gran acuerdo nacional sobre esto, un acuerdo que cruce la frontera, izquierda, derecha, centro, etc., yo creo que ahí se puede producir una situación en este sentido de cambio. Muchas gracias por esta respuesta. Una pregunta también que tiene que ver, bueno, relacionado con un libro que está escribiendo Ernesto Dones sobre todas las consecuencias geopolíticas de distintos cambios, no en Chile, sino en el mundo. Y claro, cuando uno piensa lo que decía Cristian Larroet, con 18 millones de habitantes, un país que está sujeto un poco a la deriva también de los vaivenes internacionales. Yo comentaba ahí con los expositores antes de llegar acá, era cuál es el impacto que va a tener en Chile todo este cambio geopolítico en el mundo. Tenemos la votación de Estados Unidos, que puede tener distintas consecuencias dependiendo si gana Trump o Harris. Tenemos a China, que el día de ayer movilizó sus tropas en Taiwán. El día de ayer, un día antes de la elección americana. Tenemos la guerra de Ucrania. Tenemos un montón de temas. Y Chile, siendo un país con una economía sólida, depende mucho de la economía internacional. ¿Cómo nos va a afectar eso? Yo pienso mucho, se habla mucho del FES como el Fondo de Estabilización Económica y Social, cómo lo hemos disminuido. Pero uno cuando dice, oye, ¿pero cuándo lo tuvimos de alguna manera más llenito el fondo de contingencia? Pues fue cuando tenemos viento de cola a favor, tenemos precios del cobre elevados. Bueno, ¿qué pasa si nos tocan ahora 8 años malos por todo de la contingencia geopolítica? ¿Qué piensan ustedes de eso?
hay una frase que hace poco tiempo atrás escuché, que dice que de todos los desastres que ocurren en el mundo, se refería básicamente a desastres naturales, de 10 de ellos, 9 escogían a Chile. Entonces, me vino la frase a raíz de lo que tú acabas de decir, que efectivamente nosotros vivimos en un mundo hoy en donde pueden repetirse desastres como los que vivimos hace muy poco tiempo. Entonces, si hay algo que es relevante es que estemos preparados para. Y especialmente Chile tiene que estar preparado para este tipo de eventos. O sea, piensen de nuevo, nosotros hemos tenido 2 terremotos grandes en los últimos 50 años. Y uno es el más grande de la historia de la humanidad. Y el otro es el segundo más grande de la historia de la humanidad. Entonces, que tenemos que ser precavidos como país. ¿Qué significa eso? Tener una política fiscal responsable donde acumulemos fondos para usarlos cuando vengan estas emergencias. Entonces, hoy día que estamos en una discusión de política fiscal, aquí hay grandes expertos en esta facultad, hay que, quizás menos esfuerzosamente, digamos, pero hay que dar la batalla de que hay que volver a restablecer los fondos que tuvimos en el FES. Hay que volver a restablecer los fondos. Y eso significa una política de superávit estructural, me estoy metiendo en cosas ya más técnicas, que hay que empezar a implementar desde el presupuesto del año 2020. Aparte geopolítica. Oye, estamos viendo, que tenemos que tener claro es que yo creo que difícilmente los años que vienen en el mundo van a ser años positivos. Es así porque ya muchas cosas están avanzadas. Fíjense ustedes que en este momento tenemos 2 guerras cruentas en el Medio Oriente y en Europa Central y del Este. Tenemos 2 guerras cruentas. Esas guerras no se les ve término. Claro, porque en el Medio Oriente, la guerra hoy entre Israel y no tanto los palestinos, ni siquiera los árabes, sino los persas. Ya el enemigo principal. Tienen son países muy distintos, pero tienen en su cabeza, en su mando, tienen cerebro muy fanático. Y el juego de la destrucción del enemigo, la desaparición del enemigo, está presente, tanto en uno como en otro. Y entonces es una guerra que puede escalar. No sabemos, ahora no, pero puede escalar. Y Putin es un hombre que ha estudiado algo, Putin, ¿no? Es un hombre que tiene la idea concreta de que está en una situación en la cual él tiene que reconstruir el imperio ruso. Si no reconstruye el imperio ruso, es una derrota. Por lo tanto, Rusia va a estar activa. Chinos tienen una posición en la cual, de una parte, están complicados internamente, están muy complicados con
están haciendo todo esto con Rusia, pese a que la relación con Rusia no es una buena relación. Y fíjense ustedes, Cristian nos hablaba de Chile, de India. Diablos, India, claro, el país, sí, ya es el país más grande en población del mundo, superó a Chile y está creciendo a niveles más altos. Y va a ser seguramente por de pronto la tercera economía, pero la segunda economía es muy posible y va a disputarla. Modi, el presidente de India, no es negro, ni es Gandhi, ni es la Indira Gandhi, ni nada que se le parezca. Es un fanático hinduista. Es un hombre más populista que demócrata, que acepta las reglas de democracia con dificultad. Nosotros, claro, contamos a India y se expande la democracia en el mundo. Pero cuidado, porque hay una situación que no es del todo clara. ¿Qué pasaría si gana Trump en Estados Unidos? ¿Trump es un hombre de convicciones democráticas? Yo no creo que sea un hombre de convicciones democráticas. Y es un hombre de una gran inestabilidad. Bueno, Europa está en una situación de gran debilidad. Los partidos, no hablo yo de la derecha republicana, la derecha democrática, institucional, europea, que es constructora de la Europa democrática y liberal. La extrema derecha, la derecha xenófoba, la derecha que apoya a Putin, etcétera, hoy día está muy fuerte. Hay diferencias entre ellos también, ¿cierto? Pero la situación en Europa es bastante débil. La toma de decisiones en la Unión Europea está muy compleja. Está muy compleja. Entonces, estamos ante un mundo extremadamente difícil. Y yo estoy completamente de acuerdo con el análisis de Cristian. En ese mundo tremendamente complejo, nosotros somos un país que necesita el mundo, para crecer, que necesita el mundo para desarrollarse y que tiene que enfrentarlo. Claro, con todos los elementos que él señaló, el litio, las tierras raras, esta suerte que tenemos en los recursos de la naturaleza, en que en ese sentido nos parecemos más a Australia y Nueva Zelanda, en el sentido de que somos un país que tiene capacidad de innovación, pero capacidad de innovación con muchos recursos naturales que tienen que ver con la sociedad digital. Entonces, esta situación es muy fuerte. Pero si Chile se arma una zapacoca, se arma una trifulca, nos convertimos en un país en plena trifulca, nosotros no tenemos destino. Porque además de eso, como bien dijo Cristian, tenemos terremotos. No nos falta nada. Nosotros fuimos la Finisterrae, ¿no? La Finisterrae, y éramos ya la frontera final, la frontera con la nada. ¿Ah? Entonces, bueno, eso nos hizo muy resilientes y nos hizo muy fuertes. Y en vez de tener los caudillismos, tuvimos una república en forma muy pronto. Entonces, tenemos esta capacidad, pero esa capacidad no puede ser hecha sin acuerdos fuertes del país. Y eso es lo que yo planteo. ¿Cuál es la visión estratégica de Chile hoy día? Y esa visión estratégica, lean ustedes los diarios, vean el debate político, se ve muy poco. Se ve muy poco. Pasamos de Mosilla a Monsalve,
Ahora vendió a los jugadores de fútbol, por ejemplo. ¿Ah? Son malos para el fútbol. Va bien, pero son buenos para el copete. ¿Ah? Entonces, estamos en una situación muy compleja. Chile necesita un esfuerzo muy grande y ese esfuerzo no se puede hacer en una situación de conflicto permanente. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta muy corta, que era que el crecimiento, los economistas del crecimiento siempre dicen que, bueno, no es una cosa de corto plazo, sino que es como una plantita que hay que regar. James Heckman, premio Nobel de Economía de Chicago, siempre dice, si usted quiere crecer, el capital humano es clave. Y el capital humano, él dice, de la educación temprana. Si uno ve el presupuesto 2025, el ítem que crece más es la educación superior, 300 millones de dólares. Entonces, ¿cómo cambiar de alguna manera esa lógica? Y es muy complicado. Hay gente que dice, bueno, los niñitos chicos, los que van a sala cuna, no votan. Y en cambio, si tienen una gran población de estudiantes, ¿cómo cambiar eso? Muy corto para dejar espacio para las preguntas. Pero es poco lo que se habla, porque es un tema como que olvidado. Todos hablamos de inversión ya. Volver a la mediana del impuesto corporativo de la OCDE. ¿Y qué pasa con la educación? ¿Qué es un tema para el crecimiento? ¿Se lo olvidó? No, yo creo que no se nos ha olvidado. Yo creo que en ese sentido Chile ha hecho un esfuerzo de inversión en capital humano en conocimiento bastante sofisticado, pero efectivamente está este problema político que tú dices, y es que los niños no votan. Y entonces no hay presión suficiente para que los recursos vayan prioritariamente a la educación preescolar. Hay que recordar, para motivar también, que lo que se adquiere en los primeros 3 años de vida, de conocimiento, de formación, de nutrición, es lo fundamental para lo que viene después. Si uno no, si ese niño no está bien acompañado, bien nutrido, bien incentivado, efectivamente las opciones que va a tener durante la vida va a ser mucho menor. Puesto de otra manera, si me preocupa la distribución del ingreso, tengo que luchar para que la educación preescolar sea la prioritaria. Y de hecho, el drama en Chile es que en materia de cobertura educacional, más o menos, en la educación primaria, secundaria, terciaria, tenemos un nivel de cobertura bastante cercano al de un país desarrollado. Pero en la preescolar, las familias más pobres no tienen cobertura. El déficit de cobertura de la preescolar es 50%, y ¿dónde se concentra? Se concentra en los sectores de los deciles más pobres. Entonces, tienes toda la razón. Voy a poner un ejemplo. Hay miles de ejemplos de estas cosas. Hay un proyecto de sala común universal que está en el Congreso desde hace unos 4 años, aprox, y que no sale, y no sale, y no sale. Se están haciendo esfuerzos importantes hoy día. Entonces, bueno, mi mensaje en este sentido, pensando en los jóvenes, promover la educación pública y, como dice un profesor chileno bien conocido, hay que predicar, predicar y predicar. Y la gracia que tiene este seminario es que le ayuda a uno a predicar y a predicar. Estoy completamente de acuerdo, muy breve. Yo creo que había un acuerdo entre todos los expertos de la educación, no había uno que no tuviera esta visión. Sin embargo, yo creo que hubo un sesgo macrocéfalo. Hubo un sesgo macrocéfalo, entonces se nos convirtió en un monstruo, donde la cabeza se agrandaba enormemente y después el cuerpo terminaba en nada, ¿no es cierto? Educación secundaria, educación primaria y pre-kinder. Todo eso terminaba con menos recursos y con menos calidad. Y entonces
en función de determinados doctrinarismos y de presiones políticas, se llegó a esta situación de macrocefalia en la cual estamos. Eso tiene que cambiar. Y en eso había un acuerdo completo. Eso no es un problema de discusión en términos políticos. Hay un acuerdo en torno a eso. Sin embargo, hay una práctica que generó el monstruo macrocefálico que tenemos hoy día. Y eso es muy grave porque va a ir cayendo, y va a ir cayendo en calidad muy fuertemente. Bueno, muchas gracias. Ahora hay espacio para preguntas del público. Vamos a hacer 2 preguntas. ¿Hay más? Bueno, muchas gracias por la presentación de ambos. Estoy totalmente de acuerdo en el 99% de los puntos que plantearon en términos de que la estabilidad política, las instituciones, ¿cierto? Son fundamentales para el crecimiento, sobre todo porque les damos un clima de estabilidad, baja incertidumbre para que haya inversión y para que haya digamos, proyectos que sean sustentables a largo plazo. Sin embargo, esto de menos un elemento que, si uno lo mira desde el punto de vista técnico, cuando uno enseña teoría de crecimiento, esto le enseñamos a nuestros alumnos que lo fundamental es el cambio tecnológico. Y aquí no hemos hablado mucho del cambio tecnológico. Si uno mira, o sea, Cristian decía que nosotros ya sabíamos crecer y que por lo tanto era cosa de recuperar los retrasos que se generaron, ¿cierto?, en términos institucionales y volver a hacer las cosas como antes. Yo creo que eso no es tan cierto porque los rendimientos marginales son decrecientes, no estamos en las mismas condiciones que estábamos en los 90 cuando crecíamos el 7% anual porque veníamos de un crecimiento muy bajo. Y el mundo ha cambiado y por lo tanto las cosas no se pueden hacer igual que antes para tener un buen resultado. Si uno mira experiencias internacionales, probablemente más allá de China, de India, que son ejemplos de crecimiento gigantesco, y no en base a explotación de recursos humanos, que es lo que usualmente decíamos antes, ¿verdad? Que China, o sea, pues se podía crecer mucho porque todo el mundo iba a hacer la maquila allá, porque era la mano de obra barata, pero hoy día vemos que la tecnología que han incorporado en China es espectacular, ¿cierto? La India también. Cuando nosotros fuimos a estudiar afuera, vimos que nuestros compañeros chinos e indios tenían una capacidad técnica altísima, ¿cierto? Ahora está bien, un país con muchísimos habitantes, por lo tanto, un porcentaje muy pequeño del país puede tener un montón de gente espectacular, pero claramente es un tema de transferencia tecnológica. Y el otro ejemplo que se me ocurre es el de Irlanda. Irlanda es un país que hace 60 años tenía el mismo nivel de pobreza que Chile, y hoy día tiene $110.000 anuales de ingresos per cápita. Estamos hablando de 4 o 5 veces el PIB chileno. Y probablemente lo que ellos hicieron fue incorporar mucha inversión de empresas tecnológicas, ¿cierto? Atrayendo mucha inversión extranjera. Ellos alentaron a la Comunidad Económica Europea y probablemente había un montón de, o en la Unión Europea y había muchos otros países que tienen las condiciones, pero no han logrado lo que lograron. Entonces, ¿cómo traemos? Yo creo que el fenómeno también en India y en China tiene que ver justamente con la incorporación de tecnología. Y eso es transferencia tecnológica probablemente de la mano de la inversión extranjera. Creo que eso es lo que nos hace falta. O sea, el tema de los recursos naturales no lo podemos dejar de lado porque tenemos esa suerte, pero no podemos basar el crecimiento a largo plazo, creo yo, en recursos naturales porque son muchos los países que tienen recursos naturales y sin embargo no crecen sostenidamente en largo plazo. Oye, seguramente tiene muchos elementos para responder esto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Ah? Si no hay transformación productiva, naturalmente no se trata de recuperar lo perdido. Se trata de recuperar lo perdido en muchos aspectos, pero no en ciencia y tecnología, porque en ciencia y tecnología hay un cambio muy fuerte, muy rápido. Ahora, hay que tener cuidado con algunos elementos de los ejemplos. Yo conozco Islandia. ¿Tú te refieres a Irlanda? A Irlanda. Bueno,
Irlanda es un país que se abrió fuertemente a la tecnología y que pasó de ser, y que avanzó muy rápidamente. Naturalmente, hay una gran capacidad de anticipación en la transferencia tecnológica. Y esa capacidad de anticipación fue clave. Fue clave porque le dio a Irlanda esa posibilidad que tiene. En los otros países, en China e India, lo que yo te quiero señalar es que, bueno, no son países comparables por la enormidad de esos países. Y además, porque te quiero señalar que yo creo que van a haber cambios también en esto, no todo bien, porque nosotros decimos, claro, nos imaginamos China e India tienen costos laborales muy bajos y pueden ser. Hoy día los costos son distintos. Ellos han generado una gran clase media, pero entendamos lo que es la clase media china, yo la conozco, y la clase media india. Esa clase media china es muy modesta, pero va a llegar un momento en que va a tener que dejar de ser tan modesta. Y también ahí van a haber nuevos equilibrios. Por lo tanto, lo que tú planteas es una tarea que yo creo que Chile está en condiciones de hacerlo y tiene que hacerlo. Nosotros no hablamos de eso por un tema de tiempo, pienso yo, pero yo tengo mucha conciencia de eso y pienso que Cristian también. Pero te quiero señalar una cosa. Eso necesita, como Irlanda, necesita una base política. Irlanda la tuvo. Cuando Irlanda tuvo esa base política, pudo dar estos pasos. ¿Ah? Y China e India, bueno, son casos de países con diferentes, pero con administración muy centralizada, donde también la libertad juega otros papeles, digamos, hay mucha más dirección desde arriba. Pero, en fin, lo que tú planteas, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, un tema apasionante, yo también estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo, no me interpreten mal en el sentido de que lo que supimos hacer y, y donde hay indicadores que hemos retrocedido, la discusión sobre el tema fiscal, eso hay que volverlo a hacer bien. Ahora, el tema es un tema de gran debate. Irlanda, por ejemplo, o sea, uno se tiene que hacer la pregunta de cuáles son los instrumentos para que haya más innovación. Entonces, Irlanda es un buen ejemplo, porque un instrumento complementario es la inversión, y especialmente la inversión extranjera. ¿Y qué nos hizo Irlanda? Tiene la tasa de impuestos de primera categoría más baja de Europa y una de las más bajas del mundo, 12%. Entonces, bueno, ahí hay un instrumento posible en esa dirección. Pero no es solamente eso. Yo soy también partidario de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo que el 0,35 del PIB, que es lo que hacemos hoy día en R+D. ¿Ya? Ahora, déjenme decirle una noticia positiva, pero que me va a permitir hablar de un tema de contingencia hoy día, que nos afecta a todos nosotros. Y es el tema de la noticia positiva. Es que si uno toma los números de producción de conocimiento que hay en el sistema universitario chileno y lo comparas con Latinoamérica, ¿ya? En general, si yo me voy a 40 años atrás, 50 años atrás, Brasil nos sacaba la mugre, Argentina nos sacaba la mugre. Hoy día, si hago el mismo cálculo de productividad de conocimiento, básicamente papers, citaciones de papers, etc., pero lo hago como yo creo que es lo correcto, y es lo calculo per cápita. Hoy día Chile es el mayor productor per cápita de conocimiento en América Latina.
¿Y por qué? No, dejo fuera patentes. Si lo hago con patentes, también pasa Chile a ser líder en Latinoamérica, por habitante. Porque lo que pasa es que Brasil no saca la mano. ¿Ah? Sí, no. Pero lo correcto no, internacionalmente los expertos en esta materia dicen que es correcto hacerlo por habitante. Ahora, ¿por qué digo que nos afecta a nosotros? Porque hoy día se está proponiendo una nueva legislación que lo que va a significar es pegarle un golpe al sistema universitario, que es el que produce ese conocimiento. ¿Y esto por qué? Para explicar. Es verdad que seguimos teniendo 0,85 del PIB, pero la competencia al interior del sistema universitario ha generado una capital humano en que están en las universidades, en el sistema universitario, en que compiten con alumnos, ¿no es cierto? Y que para eso hay que tener también profesores full time, profesores investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la plata que hoy día va vía el mecanismo de matrícula, cobro de matrícula, va el fondo de ciencia, etcétera, pero sobre todo por el mecanismo de matrícula, es que hay subsidio cruzado a la actividad de investigación. Entonces, y esa es la que ha producido estos resultados que yo les menciono. Entonces, sería lamentable que ese proyecto siguiera avanzando y porque va a ser el costo para todo el sistema universitario va a ser enorme en su función de producción de conocimiento. ¿Otra pregunta? Ok. ¿Ya cerramos? No, no sé. Buenas tardes. Mira, yo me quedo con una de las medidas que propuso el señor Larroulet respecto a cómo mejorar el crecimiento, cómo llegar a un crecimiento del 4%. La primera medida fue cómo comunicar confianza. Yo represento a un gremio, un sector industrial del país, en el cual hay una desconfianza, una incertidumbre en todo tipo de cosas, donde representamos al sector de la mediana y pequeña empresa, está paralizado, donde se genera el 70% del empleo, y si bien hay tecnología y desarrollo, hay disponibilidad, pero la incertidumbre en las instituciones generalmente hace que este país esté prácticamente paralizado. Entonces, ¿cómo transmitimos esa confianza que necesita el sector empresarial, el sector industrial, que está buscando, que ya ahora estamos realizando, no estamos hablando de grandes cifras, sino que yo para poder producir tengo que tener un capital, tengo que tener inversión y tener un mercado. Sobre todo que hoy día tenemos una tremenda competencia extranjera, en la cual se decía tiempo atrás que el mercado era el mundo, pero en un país chico, 18 millones de habitantes, es bien difícil poder competir. Una zapatería que haga 18.000 pares medio podría vender, no tiene los recursos. Además de eso, también nos relacionamos mucho con emprendedores, muchachos entusiastas, con muchas cosas, pero que en el emprendimiento hay mucha traba de permisología, hay mucha traba ¿cómo se llama?, de financiamiento. Entonces, creo que la opción es comunicar confianza, es un asunto sumamente importante para este país. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú o cuáles son los medios para poder transmitir una confianza en un país donde las instituciones están prácticamente todas desacreditadas? Yo creo que, mira, es una tarea, como se decía, permanente, de largo plazo, no hay que confundir, porque los populistas son campeones para eso, creen hacer una medida y con eso se arregla todo. No, esto es trabajo sistemático, cuidar las instituciones y promover ideas que sean buenas. Pero sí es cierto que yo creo que estamos en un momento en donde el país necesita, ojalá, grandes gestos. Entonces, por ejemplo, yo ponía el gesto de que el presidente fuera a India. Ese es un gesto. ¿Ah? Ernesto pone el ejemplo de que hay un acuerdo político para cambiar y perfeccionar el sistema electoral y las normas en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esos serían grandes señales que producían el impacto que tú mencionas.
No, mira, yo estoy completamente de acuerdo, pero quiero subrayar una cosa. Esto no es de un día para otro, o sea, no hay una bala de plata, no hay una cosa que se haga, sino que son muchas, son muchas. Entonces, un elemento que es muy importante en la dirección del país es la ausencia de contradicciones. O sea, tú para tener confianza necesitas, puedes estar más o menos de acuerdo, ser más crítico o menos crítico, pero tú no puedes ver que de repente tú sospechas de que las convicciones son superficiales y que en el fondo hay otra idea. Yo creo que eso es muy importante porque eso quiebra desde el núcleo la desconfianza. Si tú logras decir, mira, no, se está avanzando en esta dirección y no hay contradicciones en el sentido de vueltas atrás, etc. Y eso es muy importante, por ejemplo, en el tema fiscal, en los impuestos. Porque claro, los impuestos a Irlanda recibieron mucho esa baja que hizo, pero posteriormente después tú tienes que tener un sistema de impuestos como los países desarrollados, donde tú tienes impuestos generales y tú tienes impuestos progresivos. Pero en la medida en que eso no sean, como te dijera yo, a tirones o teniendo enemigos o con espíritu de suma cero. ¿Ah? Si eso se genera, Chile va a poder tener un sistema, pero tú eso no lo puedes hacer como parte de una cierta lucha de sector. Gracias. Bueno, vamos a dar por terminado el seminario. Primero un gran aplauso a los dos. Tenemos unos regalos por parte de la facultad, si quiere Mauricio. Gracias.